Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al conversatorio del día de hoy, nuestro episodio 4.0, titulado La revolución FinTech es ahora. Hablemos de FinTech y nuevas formas de financiación. Nuestro invitado, el señor Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech, abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid, con más de 21 años de experiencia en el desarrollo ejecutivo, jurídico, tecnológico y estratégico de empresas. Cuenta con habilidades en administración de negocios, organización de equipos de trabajo y liderazgo de proyectos en incorporación de tecnologías. Es líder académico dentro del campo jurídico de las TICs. Nuestro moderador, Carlos Alberto Parra, socio director del área de innovación, protección y transferencia y gerente de nuestra oficina en Tokio. Carlos es abogado de la Universidad Nacional, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP, con LLM en propiedad intelectual del Franklin Pierce Law Center, experto en patentes, transferencia de tecnología, concesión de licencias y estrategia de propiedad intelectual en varias industrias y universidades, en libertad de operación, FTO, competencia desleal y aplicación de la ley. Antes de comenzar, voy a compartir con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestro invitado y moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión daremos un espacio aproximadamente de 15 minutos para resolver inquietudes por parte de ustedes. Para este fin, les agradecemos utilizar el icono de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. A partir de este momento damos inicio oficialmente entonces a nuestro conversatorio. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Eric, Carlos, muy buenas tardes, bienvenidos. La audiencia es de ustedes, adelante por favor. Muy buenas tardes y un agradecimiento muy especial a Olarte Moure por la invitación para hablar de la revolución FinTech y pues un agradecimiento especial a Carlos, quien aquí se encuentra. Carlos, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias a ti. Arranquemos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla en este momento, esperando que efectivamente esta no es la presentación, pero esta sí es la presentación. Aquí estamos hablando de FinTech y vamos a tener la oportunidad de revisar cómo la tecnología financiera viene impactando de una manera significativa el desarrollo de esa transformación digital, ¿no? Que está tan de moda. Hoy en día casi que una expresión cliché es decir que estamos en la transformación. Y la transformación digital se sustenta en un profundo cambio cultural de nuestra sociedad, en un cambio de comportamiento que está soportado en la tecnología, donde la tecnología tiene una función utilitaria, es una herramienta, pero realmente la transformación es eso, un cambio en el comportamiento de las personas. Ese cambio se ve reflejado, entre otras manifestaciones, en el desarrollo del FinTech como una manifestación de la economía colaborativa. Se habla mucho de las finanzas colaborativas, sobre todo a partir del año 2008, con todo un movimiento en los Estados Unidos alrededor de lo que fue esa crisis de confianza en el sector financiero como consecuencia de lo que ocurrió con las hipotecas y que tuvo como principal reflejo el desarrollo de modelos de financiamiento alternativo a partir de lo que era el crédito digital, el crowdfunding o financiamiento colaborativo y también el factoring o negociación electrónica de títulos y facturas. Pero FinTech, ¿qué es? O sea, FinTech, algunas personas lo ven desde un enfoque institucional, piensan que FinTech tiene que ver con la aparición de nuevos jugadores o nuevas instituciones que entran a sustituir a las entidades financieras tradicionales. Otras personas lo ven desde la actividad. Y a mí me gusta más pensar en esa segunda noción. Y es que el FinTech corresponde a nuevos modelos de negocio que, sustentados o soportados en la tecnología, permiten transformar un producto o un servicio financiero. Es decir, FinTech
realmente puede ser desarrollado por nuevos actores, esas nuevas empresas que vienen del emprendimiento digital, o eventualmente el fintech también puede darse dentro de un escenario de incumbentes tradicionales, es decir, dentro de un banco. Y eso lo hemos reflejado acá en Colombia. Acá en Colombia hay muy interesantes ejemplos de lo que puede llegar a ser fintech directamente desarrolladas por industria financiera tradicional. El caso de la vivienda con David Plata, por poner un ejemplo, o lo que ocurre con Bancolombia y Nequi. Esos son algunos de los principales actores que dentro del sistema financiero convencional han venido desarrollando iniciativas novedosas, innovadoras, que transforman la prestación de un producto o un servicio financiero. Si eso lo vemos de esa forma, también es importante decir que existen algunas manifestaciones que son propias del emprendimiento digital, como es el caso del crédito digital, como es el caso del crowdfunding ya mencionado, que por supuesto veremos a continuación. Uno de los temas que más llama la atención es que cuando se hace una referencia hacia el fintech, siempre se está pensando que es un modelo que se encuentra o bien sea desregulado, que se encuentra desprovisto de regulación, que no tiene hoy en día para algún tipo de desarrollo normativo, y eso no es cierto. O sea, no estamos en el lejano oeste donde el bueno, el malo y el feo pueden desarrollar lo que quieran. No, estamos en un importante desarrollo de normas en cada uno de los segmentos del fintech, porque también hay que decir que fintech es bastante heterogéneo. La gráfica o el mapa que ustedes van a ver a continuación, esta infografía, es básicamente una importante definición de lo que es la regulación del fintech, la regulación del fintech en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que llama la atención es que fintech tiene muchos segmentos o verticales vinculados. Está por un lado los pagos digitales, que incluyen procesamiento de pagos, pasarelas, billeteras digitales, incluyen actores como las SEDPES, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que han sido fundamentales en esta época de pandemia para dispersar recursos que inyectan de liquidez a nuestra economía. Y allí, digámoslo así, se encuentra el fintech más maduro, el que tiene más tiempo de desarrollo. El primer actor fintech de pago digital que fue desarrollado en Colombia es Payu, que apareció en el año 2002, es decir, el otro año ya tendría 20 años de desarrollo acá en Colombia. Y si lo pensamos bien, las normas que se han venido produciendo alrededor de los pagos digitales nos dan cuenta de que este segmento tiene hoy en día una madurez desde el punto de vista normativo. Normas que se encuentran en color magenta, o como diría mi mamá, en moradito, y son básicamente la circular 08 del año 2018, emitida por la Superintendencia Financiera, que es una regulación indirecta aplicada a los procesadores de pago y pasarelas de pago en Colombia, la ley 1735, aplicable a las SEDPES o sociedades especializadas en depósitos y pagos, el decreto 1692 del año anterior, que es el decreto que desarrolla el sistema de pagos de bajo valor y también, muy importante, pagos digitales. Y hoy en día se está discutiendo en el Congreso el proyecto de ley 413 del Senado de la República, que tiene como propósito reglamentar los pagos digitales, nuevamente, el tema, el desarrollo del mercado de valores y finalmente también temas postales. Entonces, en pagos digitales tenemos un importante desarrollo normativo donde la vigilancia de la actividad es una vigilancia que está bifurcada. Algunas actividades como las de la SEDPE están directamente vinculadas al supervisor financiero por el desarrollo de captación, mientras que, por ejemplo, los procesadores o las pasarelas de pago tienen una vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y no se consideran
entidades que realicen captación. Sin embargo, hay una regulación por parte del supervisor en el caso de las pasarelas y procesadores de pago. El RECTE, que es toda la tecnología para el compliance, todo lo que tiene que ver con la mitigación o eliminación de riesgos propios de la actividad financiera, como el riesgo en materia de suplantación de identidad, el riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y entonces allí se encuentran ubicadas todas esas soluciones que permiten darle cumplimiento a las diferentes circulares externas expedidas en el caso colombiano por parte de la Superintendencia Financiera. Y es un tema que se encuentra muy regulado porque incluso la superintendencia ha venido produciendo diferentes normas que definen qué características deben tener las soluciones que permitan mitigar esos riesgos. Es el caso de la circular 029 del año 2014, circular básica jurídica, la circular 029 del año 2019 en materia de identidad digital y que define las condiciones de autenticación robusta en el sistema financiero por parte de clientes cuando utilizan canales electrónicos, la circular 027, que es la del SARLAP 4.0, sistema administrador del riesgo de lavado de activos, que puede ser también completamente electrónico, e incluso la circular 007 de ciberseguridad, que fue también expedida el año anterior. En el caso del financiamiento alternativo, el fintech puro, ¿no? El fintech más bonito y el fintech que además de eso, en mi concepto, es revolucionario. ¿Por qué? Porque allí realmente hay un aporte a la inclusión financiera. Ahí es cuando esos incumbentes tradicionales, bancos, establecimientos de crédito, pueden llegar a tener un desarrollo complementario respecto de lo que necesita la población que se encuentra infra o subbancarizada y lo atiende a través de tres grandes subsegmentos. Uno, el crédito digital, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a créditos tanto por parte de personas, hay crédito para personas y crédito para empresas. Ahí la diferencia es que en estas empresas de crédito digital, los dineros que se están colocando no son fruto de la captación, sino que son dineros propios o dineros que son consecuencia de rondas de inversión, venture capital, inversiones de family office, y este tipo de empresas en Colombia son las que en la actualidad tienen mayor número de integrantes. Digamos así que el ecosistema de pagos digitales está integrado hoy por cerca de 70 empresas, mientras que en el caso del crédito digital está llegando ya casi a las 90 empresas, donde 75 empresas hacen crédito digital para personas, entregando en los últimos 3 años 4 millones de créditos cuyo promedio de colocación es de 300.000 pesos. Y en el caso del crédito para personas, hay 15 empresas que le pueden prestar al emprendedor base cero. Incluso hay empresas que están hoy en día realizando créditos a aquellos emprendedores que no han generado todavía ingresos y lo que se analiza es el plan de negocios, la proyección de ese negocio y no necesariamente los ingresos operacionales o la antigüedad. Como ocurre normalmente en los análisis de solvencia financiera que hace un banco. Está en segundo lugar el crowdfunding, allí en lo que tiene que ver con financiamiento alternativo, todo lo que tiene que ver con estos sistemas de colaboración, digámoslo así de una manera muy coloquial y en colombiano. El crowdfunding es hacer una vaca, hacer una colecta entre muchas personas para poder o conformar un pequeño fondo que puede tener distintos destinos. El primero es el de donación. Entonces hacemos una vaca para realizar un asado y eso es un crowdfunding de donación. O hacemos una vaca o una colecta para realizar una actividad de beneficencia o que tiene impacto social. Ese tipo de cosas pueden ocurrir a través del crowdfunding. Ese no está regulado ni necesita licencia financiera. Cuando el crowdfunding o el proyecto, la colecta, tiene como propósito generar un beneficio financiero o generar algún rédito, pues en ese caso estamos hablando de un crowdfunding que sí está específicamente regulado, que tiene vigilancia y que requiere autorización. Las sociedades de financiación colaborativa necesitan licencia acá en Colombia. Acá ya hay 2 operadores de crowdfunding financiero que tienen 2 grandes modalidades. El crowdfunding de inversión o de capital, que se conoce como el equity crowdfunding, donde yo participo de
del respectivo proyecto y por lo tanto me beneficio de sus utilidades, y el crowdfunding de préstamo o de deuda, que es aquel donde entre muchos hacemos un fondo que podemos prestar a un proyecto en específico. Esas dos modalidades se encuentran reguladas en Colombia y las normas son las que ustedes ven allí. El decreto 1357 del año 2018 y el decreto 1235 del año 2000, que incluso ese último decreto lo que hizo fue ampliar la base de dinero que se puede utilizar para este tipo de proyectos. Antes 9.000 millones de pesos, ahora con el 1235 hasta 50.000 millones de pesos. Por eso es que en Colombia ya se está hablando del crowdfunding inmobiliario como una posibilidad dentro del financiamiento colaborativo. Dentro del mismo financiamiento alternativo está el factoring o los sistemas electrónicos de negociación de la factura. Si la factura hoy en día en Colombia, a partir del desarrollo tributario, es una factura electrónica, esa factura como título de valor puede ser negociada en el mercado y efectivamente existen normas que habilitan el desarrollo de la factura como título de valor. Es el caso de la Ley de Crecimiento Económico, que además de eso le da la competencia a la DIAN para que maneje el registro de las facturas como título de valor, el denominado RADIAN, que fue reglamentado en el decreto 1154. Ese mismo decreto 1154 de 2020 desarrolló los sistemas electrónicos de negociación de la factura y hoy en día esto se encuentra completamente desarrollado a nivel reglamentario por parte de la DIAN con la resolución 42 del año 2020 y unas resoluciones técnicas de este año que son la 13, la 14 y la 15. Es decir, el tema del factoring electrónico se encuentra incluso hiperregulado. Y aquí no estamos hablando de la historia de 25 años que tiene este tema, porque la factura electrónica tuvo una primera norma que fue la Ley 223 de 1995. El InsurTech es la tecnología aplicada a los seguros, ¿no? Que es todo el tema de microseguros, seguros transaccionales. Entonces, si yo tomo un avión hacia la ciudad de Bogotá, prendo como si fuera el Wi-Fi de un teléfono, el respectivo seguro transaccional, y cuando me bajo y estoy ya en tierra, pues entonces lo apago. Ese tipo de seguros o microseguros transaccionales son muy utilizados en otros lugares del mundo. Aquí hasta ahora comenzamos a trabajar en esas iniciativas y hay algunos laboratorios de innovación de las principales aseguradoras que ya están comenzando a trabajar en iniciativas de ese tipo. Pero el InsurTech es uno de los temas más retrasados dentro del ecosistema fintech colombiano. Está el tema de trading y mercado de valores, donde acá en Colombia incluso pues, se encuentra regulado la posibilidad de los robo-advisors, esos chatbots que permiten asesorar al respectivo cliente en cuál puede ser la mejor alternativa de inversión, regulado en Colombia por el decreto 661 del año 2018. Y el tema de mercado de valores es tan interesante que ya hay aplicaciones acá que permiten democratizar el acceso al mercado de capitales. Con 10.000 pesos semanales, yo podría ya comenzar a construir un portafolio de inversión dentro de ese mercado. De otro lado está el blockchain y criptoactivos, que es el tema que se encuentra pendiente de regulación. Es una de las deudas que tenemos, tal vez la más importante que tenemos en materia fintech. Sin duda alguna, el tema cripto requiere una regulación mucho más comprensiva. En estos momentos se está trabajando en un piloto controlado dentro del sandbox o la arenera de supervisión de la Superintendencia Financiera con 9 alianzas, entidades financieras que van de la mano de plataformas de intercambio de criptoactivos para el desarrollo de este importante modelo en operaciones de cash in y cash out, o sea, operaciones de depósito y retiro de lo que podrían ser plataformas de intercambio de criptoactivos y su relación con la infraestructura financiera tradicional. Es un tema muy necesario para darle seguridad operacional a algo que se negocia muchísimo en Colombia. Colombia es tal vez uno de los 10 países que más negocia en criptoactivos y es increíble que siendo una de las 10 economías que más negocie, sea el único país de esos 10 que no tiene hoy en día una regulación sobre el tema. Y finalmente está el tema de e-money y neobancos, muy de moda por la aparición de algunos jugadores internacionales en el contexto local, que se encuentra regulado en el decreto 1234, un decreto muy importante que va a permitir desarrollar licencias condicionadas o por fases, es decir, que en la medida en que
un actor pida una licencia de este tipo, de las definidas en el denominado, en el decreto 1234, o que se conoce también como el sandbox regulatorio, ese, en la medida en que se cumplan hitos operacionales, se va liberando parcialmente un tramo de la licencia. Si se cumple otro tipo de hitos, se libera otro tramo hasta que finalmente se logra la licencia plena, y eso es lo que conocemos como el sandbox de regulación. Si ustedes se dan cuenta, el fintech es muy heterogéneo, tiene muchísimas actividades vinculadas. Este no es un invento o una categoría propia del caso colombiano. Estamos hablando de que estas son las categorías que han sido desarrolladas en los principales hub fintech del mundo, como lo es el Reino Unido, como lo es Singapur, Luxemburgo, y también obviamente ciudades de los Estados Unidos como San Francisco, Nueva York, entre otros. Entonces, el fintech es realmente, y aquí es un tema muy interesante. Colombia, a veces dicen, uno escucha a algunos funcionarios e incluso congresistas que dicen, no, es que en Colombia se necesita una ley fintech como en México. Nosotros creo que, sobre todo quienes conocen del derecho financiero, sabrán que el desarrollo del derecho financiero colombiano se ha encontrado sustentado en la teoría de los estatutos especiales, donde cada una de las actividades tiene asociada o aparejada una regulación específica. Y en el caso de fintech, esa regulación específica, por supuesto, está descrita en cada uno de los segmentos. Si ustedes se dan cuenta, todos, salvo el tema blockchain y cripto, tienen regulación aplicable. ¿Hay algunos segmentos que necesitan ser mejorados desde el punto de vista regulatorio? Sí, por supuesto. El caso del crédito digital, por ejemplo, para saber qué cargos se pueden conmutar a intereses y cómo se le da seguridad operacional a los consumidores, sobre todo en el caso de las sumas que pueden llegar a cobrar plataformas de crédito digital a los diferentes consumidores. O en el caso de blockchain y criptoactivos, donde ya dijimos que se necesitan normas que regulen no solamente la actividad de las plataformas de intercambio, sino también que puedan definir la naturaleza jurídica del criptoactivo como un eventual activo financiero e incluso su papel dentro del régimen de cambios, porque en Colombia, de manera práctica, las remesadoras, por ejemplo, de buena parte de los migrantes es a través de cripto. Y eso es algo que pareciera no estuviera viendo el Banco de la República, comprometiendo, entre otras cosas, la política cambiaria del país. Entonces, sí se necesita regulación. No todo está resuelto, pero estos últimos 3 años han sido muy importantes para el desarrollo de ese ecosistema normativo. Entonces, por supuesto que las alternativas de financiación son todas. ¿Por qué fintech es tan importante en estos momentos? Porque puede lograr esa inclusión financiera a partir, por ejemplo, de los 4 millones de créditos que se están colocando en el crédito para personas, a partir del crowdfunding que ha tenido más de, y esto es muy poco, es absolutamente pequeña la cifra, cerca de 200 proyectos que han pasado ya por el desarrollo de crowdfunding para emprendedores. O el tema de finanzas empresariales, que ha sido muy activo, y es cómo las MIPYMES pueden anticipar el pago de las facturas para lograr capital de trabajo, para pagar nómina, pagar proveedores, y de esa manera no depender del pago por parte de empresas a las que les entregan bienes o servicios. Entonces, estamos claramente en un momento de revolución, tanto así que ya en el caso del Estado colombiano y del gobierno nacional, hay una política pública que reconoce esta revolución. ¿Y cómo fue reconocida? En el documento COMPES 4005, que es precisamente un documento COMPES del año anterior, que señala que el fintech, la tecnología financiera, es parte de esta gran inclusión financiera y social que permite a las personas mejorar sus condiciones de vida y que puede ser un instrumento extraordinario para la reactivación económica, sobre todo si se piensa del lado del crowdfunding y de otras manifestaciones como por ejemplo el crédito digital para llegar a aquellas personas que se encuentran subbancarizadas o infrabancarizadas. Esa era la parte introductoria que quería hacer, Carlos, y muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por la invitación. Eric,
Muchísimas gracias. Creo que nos ubicaste, nos pusiste en el mundo, nos pasaste a exactamente en dónde estamos parados nosotros en Colombia. Eh, yo tengo una pregunta muy rápida. Tú mencionaste una cosa que me pareció muy importante, y es el tema de la crisis de confianza que subió el sistema financiero durante un buen tiempo. Y cómo las fintech y la tecnología está ayudando a generar, a favorecer ese clima de confianza, sobre todo y eso me parece espectacular, con la inclusión de personas no bancarizadas o que no usan el sistema o que no participan del sistema para que haya una ampliación del sistema. Y yo sé por experiencia propia en Colombia que nosotros, en Colombia, si en el mundo hay crisis de confianza, en Colombia tenemos una crisis de confianza un poquitico más arriba, más desarrollada. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, tenemos regulación, tú ya nos acabas de mostrar regulación, pero la regulación en las fintech genera confianza en las fintech, o es una cosa que nos pasa aquí, nos pasa en Bogotá, nos pasa en un sector de Bogotá, nos pasa entre el estrato 5 y el 6, pero de ahí para abajo, pues hablar de fintech es como hablar de ciencia ficción, ¿no? Como cuéntame otro cuento de vaqueros y que las vacas vuelan, pero la verdad eso no es cierto. Ah, tú que estás en la mitad de ese centro, tú que eres un referente en el tema, para mí el tema de confianza, de la inclusión financiera, de que efectivamente esto sí genere esos impactos que tú nos acabas de mostrar, ¿cómo lo ves tú en la práctica? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo ha venido evolucionando? Y particularmente comparativo con Colombia, comparado con otras jurisdicciones, con otros países de similar nivel de desarrollo, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu diagnóstico? Ok, no, es muy buena la pregunta y el ejemplo de eso es mi mamá. Mi mamá es una señora que tiene, ella va a cumplir este año 65 años y mi mamá me dice cosas como las siguientes. Si usted va, ella tiene obviamente su forma lógica de ver los servicios financieros es donde usted meta la plata, donde meta la plata, tiene que ser una institución que genere confianza. Es decir, todo lo que tenga que ver con captación debe tener vigilancia, autorización y licencia. ¿Sí? Entonces, para los modelos de captación es clarísimo que al consumidor le interesa ver ese aviso que dice autorizado y vigilado por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sí? Es en ese caso donde el consumidor se porta de la manera más racional posible, ¿no? O sea, va a buscar que efectivamente se encuentre completamente garantizado el tema, que esté completamente definido el marco de vigilancia, el marco de autorización. Y creo que mi mamá en eso tiene toda la razón. Mi mamá casi en todo tiene la razón, pero en eso tiene especialmente la razón. ¿Por qué? Porque ella, el tema de entregarle uno el dinero a un tercero, pues tiene que ver directamente con las previsiones de, oiga, esa gente si la miró a alguien, si hubo una intervención regulatoria, si están cumpliendo con determinados requisitos, yo sí le estoy entregando a alguien que me signifique confianza. Pero así como el consumidor financiero se porta de la manera más racional cuando tiene enfrente modelos de captación, y tú vas a ver que, por ejemplo, si lo haces a través de una entidad como Ascenso, de la bolsa de valores, el crowdfunding, pues tú miras todas las variables que ha revisado Ascenso. Si esa empresa tiene una adecuada calificación, si el proyecto es adecuado, pero es muy distinto ese consumidor cuando se trata de la colocación. O sea, cuando se trata de la colocación, tú la plata se la entregas al que esté autorizado y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Pero en el caso de las que entregan plata, uno le recibe al que sea. Y ahí es donde más hay problemas en la actualidad en Colombia, porque claramente a la gente a veces cae en la trampa de prestamistas ilegales, cae en la trampa de gente que se muestra como un desarrollo fintech, pero realmente no lo es, sino que están engañando a las personas. Hoy conocí el caso de una empresa
no voy a decir el nombre porque eso ya fue conocido por la Superintendencia Financiera en el Desarrollo de Actividades Ilegales, pero es una empresa que da crédito o que se muestra como generadora de crédito digital, se muestra como somos una fintech que te entrega crédito, y entonces colocan abajo una gran mentira. Dicen, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las empresas de crédito digital, ninguna es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia porque ninguna hace captación para colocación. Todas actúan con recurso propio, con lo cual están vigiladas es por el superintendente o por la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, en un cliente oculto, esta persona le dijo, no, ustedes dicen que son vigilados por la Superfinanciera, déjeme ver el certificado. Le mandaron un certificado falso, firmado y sellado con el logotipo de la Superintendencia Financiera y la gente cae. Entonces, en el caso de la colocación, hay una gran inquietud operacional y es claramente hay muchas personas que de manera fraudulenta están comenzando a operar modelos o han comenzado a operar modelos donde lo que hacen es solicitarle a la gente es, yo te presto la plata, pero hay que hacer un estudio de crédito. Consígname unos 15,000, a veces es así, uno diría es un fraude pequeño, es decir, 15,000 o 20,000 pesos para estudiarte el crédito y me lo consignas y cae la gente, cae la gente. El otro tema donde ha habido, pues, digámoslo así, en el sistema de pagos, pues hay cierto blindaje, en fin, pero siguen también existiendo situaciones. Pero el otro tema, que por la falta misma de regulación y de controles, pues genera inquietudes, es el tema cripto. O sea, el tema de los criptoactivos. Allí ya no son 10,000 o 15,000 pesos. Yo conocí un caso de la vida real que fueron 35 millones de pesos. Entonces le dijeron a la persona, no, mira, nos vamos a reunir en tal lado y entonces hacemos la operación y efectivamente se efectuó se hizo una transferencia de 35 millones de pesos a una cuenta, la persona estaba ahí, oye, no, la billetera no está funcionando en este momento, ya vengo, voy a conectarme allí desde internet. Nunca más regresó. O sea, y son robos que realmente parten es a veces de la ingenuidad y ojo que no se lo hacen a personas porque uno diría, no, eso fue que fijo clavaron a alguien que, pues, a alguien ingenuo, a alguien que no conoce de este tema, no, a gente ilustrada con 10 semestres de universidad en universidades muy importantes de este país, con posgrados y todo, les hacen ese tipo de robos. Entonces, yo creo que lo hablábamos hace algunos días, una de las tareas que hay que hacer para FinTech y para los servicios financieros convencionales es trabajar en la educación financiera de los colombianos. Ese tema de la educación financiera es un tema crucial y es un tema donde yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente estar en la Universidad del Rosario, recién llegado a la universidad, con 18 niñitos, o menos, con 17 años, porque yo entré chiquito. Y entonces, como a los 18, una campaña del Banco Superior, para colocar tarjeta de crédito, tarjeta de crédito Diners, sin ningún tipo, sin que esté amparada por los papás ni nada, sino usted ya tiene 18 años, usted es un chino responsable, usted debería manejar su tarjeta, y las universidades se prestaban para esa vaina. O sea, ¿cómo es posible que una universidad se preste para eso? Y entonces, efectivamente, yo desde segundo o tercer semestre con tarjeta de crédito de Diners Club. Conclusión, al final de la carrera salí de una vez, además con el título, reportado en Data Crédito y en Cifin. Y eso no puede ser. O sea, tiene que trabajarse la educación financiera incluso desde la escolaridad básica. Este es un punto muy interesante que tiene que ver no solamente con la forma en la cual se adopta la tecnología para el desarrollo de servicios financieros, sino también con la forma en la que yo manejo mi cupo de endeudamiento, cuándo me puedo endeudar, cómo me puedo endeudar y cuándo no lo puedo hacer. En eso hay incluso algunas aplicaciones fintech que sirven. Hay aplicaciones de Personal Finance Management que le permiten a uno ya ese tipo de cosas, pero aquí hace falta educación financiera.
¿Cómo estamos en el panorama internacional? Fue algo que tú me señalaste. Colombia es el tercer ecosistema regional después de Brasil por tamaño y de México. Pero algo muy interesante, en Colombia ya hay 322 empresas fintech, ¿sí? De las cuales se generan empleos, 9.600 empleos generados por la industria fintech. Ventas de 1.9 billones de pesos. Es decir, es cada vez una industria que tiene un mayor tamaño y que tiene, digámoslo así, nunca pues, comparable con los servicios financieros convencionales, pero que está comenzando a ganar un espacio en ese desarrollo de la inclusión financiera acá en Colombia. Eric, ya que mencionaste los sistemas financieros tradicionales, y tú mencionaste que los sistemas financieros tradicionales están metiéndose en fintech y diste un par de ejemplos. Aquí donde estoy yo viviendo, y en general los países desarrollados, los bancos y instituciones financieras tradicionales han venido trabajando de manera importante en temas fintech. Se han involucrado de una manera realmente, se han hecho inversiones realmente importantes en tecnología, en creación de nuevos productos financieros, y meterse en eso porque la impresión que he tenido yo es que sienten que vienen pasos de animal grande por ahí, que hay demasiados actores que están saliendo y tú viste un buen panorama específicamente de qué está pasando. Y aquí en Japón, por ejemplo, están muertos del pánico, físicamente muertos del pánico, porque hay una enorme cantidad de actores que están saliendo que no necesariamente están en esa burbuja de los bancos y instituciones financieras tradicionales, pero que están ofreciendo muchos de los servicios que tú acabas de montar, de créditos, de colocación, de pagos, de seguros, y ahorita vamos a hablar de propiedad intelectual, que es muy interesante. En Colombia, los bancos versus esas otras instituciones paralelas que están también trabajando en soluciones financieras y proyectos financieras, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo se sienten las instituciones financieras? ¿Qué tanto son susceptibles o se sienten amenazadas por el fintech? Yo creo que esa es una lectura hoy en día un poquito distinta. En el comienzo del movimiento fintech fuerte que fue por allá en el año 2008 con el desarrollo del financiamiento alternativo, de crédito, crowdfunding y demás, se pensaba en que los actores fintech, esos nuevos emprendimientos digitales, podían llegar a tener un efecto sustitutivo de la banca tradicional. Y efectivamente ese fue como el primer tramo del desarrollo fintech a nivel mundial. Ya después, hacia el año 2012, se comenzó a ver la famosa complementariedad, que es lo que se denomina como fintegración, que es en lo que yo creo que todos creemos, y es que los bancos y las fintech pueden trabajar incluso en algo que ayer hablaba yo con la responsable de nuevos negocios del banco del Grupo Aval. Hablamos que es como la banca de última milla. Oiga, yo por mi carga regulatoria como banco no puedo llegar a ciertos segmentos poblacionales porque realmente no puedo, o sea, no logro, no tengo la cobertura o no tengo la forma de llegar por los temas previsionales, es decir, por los temas de riesgo, pero ustedes fintech sí. Entonces, yo sí le puedo ayudar a fondear las operaciones y lleguen allá. Y efectivamente, hoy en día ya se habla de ese trabajo colaborativo, un trabajo casi que de última milla por parte de las fintech, que ese es lo que podríamos denominar como un desarrollo complementario. E incluso hay un tercer tramo en esa relación, que es cuando los bancos constituyen sus propias fintech, que en eso también estamos trabajando. Hoy en día acá en Colombia hay fintechs creadas no solamente por un banco, sino que los 3 bancos más importantes del país tienen ya su propia fintech, una fintech en materia RegTech, en temas de identidad digital. Hay bancos que tienen una relación muy importante con esquemas o sistemas de pago. Hay bancos que han tenido apuestas grandes con empresas de delivery y que han desarrollado super apps en materia financiera como RappiPay, que ya anunció incluso que va a ser un neobanco de manera independiente. Pero el susto que tú estás señalando de las entidades financieras no es por el fintech. Si tú ves el fintech, la fintech como actor independiente, la fintech más grande de Colombia
no le llega a los tobillos desde el punto de vista patrimonial a una compañía de financiamiento comercial en Colombia. O sea, entre otras cosas porque las fintechs son muy de nicho y en cambio un banco, un establecimiento de crédito es una entidad mucho más grande, mucho más robusta desde el punto de vista patrimonial por la cantidad de actividades que desarrolla. En el caso del susto que tiene el sistema financiero, no somos las fintechs sin duda alguna, son las big tech. Las big tech es ya Google, Amazon, Microsoft, Apple han anunciado y tienen productos financieros al aire muy exitosos. El Apple Pay como billetera digital en los Estados Unidos o el Apple Card, la tarjeta de crédito utilizada en Norteamérica, es un negocio para Apple muy importante. En el caso de Google ya tienen cuentas corrientes abiertas en los Estados Unidos, lo mismo que Microsoft, que ha comenzado a abrir también productos o servicios financieros, y qué decir de Facebook, que ya hace operaciones de pago a través de WhatsApp, o el caso de los señores de Facebook mismo con su propio criptoactivo que es Libra. Pero ese tampoco es, ese no es el único foco de preocupación. El otro gran foco de preocupación de la banca es, miren lo que está pasando con las Asian Techs, que es, tú estás en un lugar privilegiado para hablar de las Asian Techs. ¿Qué pasa con Alipay? ¿Qué pasa con WeChat y todo lo que hacen en China, que es la mega billetera? Estamos hablando además de Ant Financial, estamos hablando de UnionPay. Y ojo, Alipay, por ejemplo, yo estuve en una reunión hace una semana y media donde ya nos dijeron, nos notificaron, vamos a entrar a Colombia directamente. Y UnionPay ya tiene oficinas en Colombia y comenzó ya a hacer toda la solicitud de adquirencia para... Entonces, los asiáticos también se le están acercando. Y ni qué decir, pues, de SoftBank que tiene pues una operación muy importante acá en Colombia y en Latinoamérica con Rappi. Entonces, yo creo que ese es el real temor por parte de la banca. Y, por supuesto, los bancos se están preparando. Algunos, creo yo, que adhiriendo a su desarrollo estratégico, la innovación y el tema de la tecnología, que uno lo ve muy claramente definido en el ADN de algunos bancos acá nacionales, y otros tratando de realizar el tema con sus laboratorios digitales y con algunos productos electrónicos. Y hay algunos bancos que piensan que innovación es tener omnicanalidad. No, es que yo hice una innovación increíble, Carlos. Sacamos cuenta de ahorro digital o sacamos crédito digital. Eso no es innovación, eso es ponerse al día en la omnicanalidad, por Dios. O sea, innovación es cuando transformamos un producto o un servicio financiero en función de la experiencia del usuario. Pero hay bancos que sí lo han hecho y lo han hecho bien. Y yo creo que pues aquí sería enojoso pues dar algunos nombres, pero lo ve uno replicado en el mercado. Eric, tenemos una pregunta de una persona que creo que todos han venido hablando de ese tema ya, pero vale la pena mirarlas. Dice, el crowdfunding en Colombia tiene ciertamente un gran avance, pero en el mercado colombiano solo se presentan en la modalidad de préstamo o donación. ¿Existe en la actualidad una alternativa para el de inversión? Sí, hay una alternativa interesante que es Ascenso, de la Bolsa de Valores de Colombia. Esa es una plataforma de crowdfunding, de inversión y digámoslo así, de lo que podríamos denominar también como crowdlending. Y adicionalmente, hace unos 2 meses y algo más, tal vez, casi 3 meses, fue ya autorizada la constitución de la primera sociedad, pues de una sociedad de financiamiento colaborativo en Colombia, que se llama Inverti. Inverti va a desarrollar crowdfunding inmobiliario, puro crowdfunding de inversión. Entonces hay que estar pendiente de Inverti. Lo que pasa es que están en la fase preoperativa, pero yo creería que en agosto ya estarían listos para tener campañas al aire. Yo la invitación que hago es ahí entrar a la página web de Ascenso de la Bolsa de Valores para ver qué campañas tienen activas y entrar también a la página web de Inverti, que es la sociedad de financiamiento colaborativo que fue recientemente autorizada. Magnífico. Yo no me puedo ir porque tengo este bias hacia propiedad intelectual sin preguntarte sobre propiedad intelectual, criptoactivos, NFTs, en fin.
Si no, estoy absolutamente seguro que en la oficina me van a matar si no hago esa pregunta. Ah, criptoactivos y propiedad intelectual. Eric, Bueno, cuéntanos un poquito cómo estamos acá. yo creo que Colombia es un país donde hay una gran creación, un gran desarrollo creativo. Y aquí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con NFTs y con, ya se está hablando de cripto y arte, de cripto y diseño, de cripto y otras manifestaciones, ya vamos hacia allá, no solamente desde stablecoins, sino de tokenización de obras y tokenización de propiedad intelectual. Y eso es algo que efectivamente se ha comenzado a desarrollar. Hay circuitos muy interesantes en esta materia, por ejemplo, en la ciudad de Medellín. A una persona que conoce muy bien del tema es Clementina Giraldo, que pues, ha sido durante muchos años una líder académica alrededor del tema. Pero lo que pueden uno ver es que efectivamente ya existen algunas iniciativas allí. En el mismo propiedad intelectual y el crowdfunding. Se habla de una modalidad de crowdfunding que ha servido mucho para creaciones dentro de propiedad intelectual, que es el crowdfunding de recompensa. En ese yo tuve la oportunidad de participar alguna vez y es que había un diseñador en Europa que quería que digámoslo así, quería sponsors a través de crowdfunding para poder montar la línea de producción de un trabajo que se estaba imaginando, de una creación que él tenía. Entonces eran 50 euros y a mí me pareció que era como muy interesante el trabajo de este señor y efectivamente pues puse los 50 euros junto a cientos o miles de personas y al final del tema, eso se llama crowdfunding de recompensa, que es muy útil sobre todo para el desarrollo de creaciones, para, por ejemplo, patrocinar inventos o diseños industriales o eventualmente temas protegidos por la propiedad industrial. Al final me enviaron a mi domicilio, un bolso espectacular de pues, la creación de esta persona con una serie de temas, pues era la creación de este artefacto que era como una especie de bolso y adentro pues una serie de información y pues toda la historia de la creación. Fue muy bonito, además porque era chévere participar a través del modelo de crowdfunding en una creación de ese tipo. Entonces, en el crowdfunding también se puede comenzar a trabajar y se han venido trabajando ese tipo de temas. Acá en Colombia el crowdfunding de recompensa no se encuentra regulado, pero no necesita regulación. O sea, incluso Inverti, que es la que les contaba, ha dicho recientemente que ellos quieren también desarrollar crowdfunding de recompensa para el desarrollo de temas de economía naranja y para el desarrollo de creaciones que están muy vinculadas a la propiedad industrial. Bueno, quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que aprovechemos a Eric. Por favor, aprovechemos este espacio, exprimamos a Eric, por favor, porque esta es una oportunidad espectacular para conversar directamente con nuestro presidente de FinTech Colombia. Francisco Novegil, por favor, excúsenme si pronuncio mal su nombre, pregunta, ¿puede recomendar una plataforma para hacer transferencias al extranjero desde Colombia segura? Puede recomendar una plataforma para hacer transferencias desde Colombia segura. Una plataforma, supongo yo, que se refiere al tema cripto. Hoy en día, si ustedes quieren hacer operaciones dentro del marco colombiano, ¿qué es lo que ha ocurrido con el tema cripto? Que se desarrollaron en algún momento del año 2017-2018 unas cartas circulares por parte del supervisor financiero dirigidas a las entidades financieras vigiladas, donde les decían que no podían utilizar la infraestructura de esas vigiladas en el desarrollo de operaciones con cripto, y los bancos han entendido que eso es de tal tamaño que ellos no pueden entonces entregar, no pueden permitir que los clientes desarrollen operaciones con cripto respecto de las cuentas que le han abierto a ellos. Entonces, si a ti te llegan a advertir en el respectivo banco que tú has desarrollado una operación, por ejemplo, de liquidación de criptoactivos,
inmediatamente te cancelan la cuenta. A partir de eso fue que nació el piloto controlado de la Superintendencia de Operaciones de Cash In y Cash Out. Entonces, mi invitación ahí a Francisco es revisar son 9 alianzas, todos los bancos importantes del país tienen ahí una presencia, 9 alianzas entre los bancos más destacados y las empresas de intercambio de criptoactivos. Entonces, es mirar un poquito eso. Ok, ¿sabes si existe un monedero electrónico tipo Skill desarrollado en Colombia que se pueda usar desde aquí? Hoy me hicieron esa pregunta y pues me hicieron esa pregunta en otro escenario y averigüé porque no lo sabía y me dijeron que sí, Buda, que es una plataforma que precisamente ha venido trabajando en temas cripto, parece que tiene ya una pasarela que permite hacer algo como lo que usted está señalando, Francisco. Y aquí Ruth Belcano nos pregunta, entiendo que personas y empresas están usando criptos para mover remesas entre países, pues es más económico eficiente. ¿Hay alguna no hay ninguna regulación. Es precisamente lo que yo les mencionaba cuando estábamos hablando de la parte introductoria del escenario cripto, donde considero yo que hay unas tensiones claras respecto de la política cambiaria. Cuando uno habla de lo que está ocurriendo en la vida real, y es que la gente, buena parte de los migrantes, están utilizando cripto para poder llevar el dinero a sus países de origen, pues en el gobierno dicen, no, eso no se puede hacer, porque hay que utilizar los intermediarios que se encuentran definidos para ese propósito. Pero la verdad es que sí se está utilizando. Y allí ese es un tema que pues que digo, no sé si lamentable o no lamentablemente, pero es un tema que no está regulado. Es un tema que no está regulado. Jorge Flores nos pregunta, ¿cómo se puede mitigar el riesgo de lavado de dinero en el entorno cripto? Hay unas recomendaciones, muy buena la pregunta del doctor Jorge Flores desde El Salvador, y un gran abrazo a Jorge en El Salvador. Jorge, hay unas recomendaciones que las ha hecho un task force a nivel internacional que se llama Gafi. Gafi con la G de gato, A-F-I. Y Gafi ya ha definido cuáles deberían ser los diferentes temas regulatorios involucrados en la operación con criptoactivos por parte de supervisores y reguladores. Este es un tema que ya está hecho. O sea, ya hay unas recomendaciones, incluso en esta situación, adóptese tal artículo, la recomendación es esta. Obviamente hay que parametrizar esas recomendaciones a cada país, pero ya hay un desarrollo muy interesante. Carlos Angarita García nos pregunta si se puede agregar las cripto como parte de un aporte societario en Colombia. Sí, sí, Carlos, esa es una muy interesante pregunta, porque si usted me lo hubiera preguntado a comienzos del año pasado, a comienzos del 2020, yo le diría que no, que la Superintendencia de Sociedades en su momento había emitido un concepto donde decía que no se podía considerar como un aporte en especie los criptoactivos porque en Colombia eso implicaba riesgos y no sé qué. O sea, pero ojo, la Super a mediados del año pasado retomó su concepto y lo cambió. Y hoy en día ya hay conceptos de la Superintendencia de Sociedades donde se define que los criptoactivos pueden ser aportes en especie, no tiene ningún problema en que sea un aporte en especie acá en Colombia, y obviamente la respuesta entonces, Carlos, sería sí, sí se puede, e incluso hay conceptos de la Superintendencia que así lo habilitan. Y hay algo bien interesante, que esta es una importante reflexión sobre este tema cripto. En Colombia, ojo, el hecho de que haya una carta circular, una instrucción que le dice la Superintendencia de, además instrucciones que están demandadas en el Consejo de Estado, quiero decir, una instrucción que le dice por parte del supervisor financiero a sus vigilados: ustedes no pueden realizar operaciones con cripto ni pueden poner a disposición su infraestructura para que se desarrollen operaciones con cripto. Esa norma no está prohibiendo la negociación de cripto en Colombia. No lo está prohibiendo. No lo está prohibiendo en lo absoluto. Y ojo, no hay norma del ordenamiento jurídico colombiano que prohíba el desarrollo de negociaciones con criptoactivos en nuestro país. No hay ninguna disposición legal que así lo defina.
con lo cual, pues obviamente las operaciones con cripto están habilitadas. Que tienen muchas tensiones y muchas fricciones. Aquí yo he insistido, con la definición de las famosas cartas circulares, existe una prohibición tácita que genera lamentablemente que la gente que quiera negociar con cripto tenga que hacerlo a través del efectivo, a través de un mercado subverticio, clandestino, en fin. Es decir, el propósito que era de la superintendencia, que era generar controles y mecanismos para hacer más transparente el mercado, las cartas circulares han tenido el efecto completamente contrario. Y ahí es donde nuestro llamado siempre es a que la regulación y las intervenciones regulatorias sean equilibradas entre la seguridad jurídica y operacional y la promoción de la innovación y la tecnología, porque a veces lamentablemente no sucede. Eric, aquí hay una pregunta de que sé que no se puede dar nombres, Francisco, otra vez, pero puede hablar de neobancos recomendados que están entrando en Colombia y si a través de ellos se puede hacer inversiones, por ejemplo, en bolsa en otros países. Por ejemplo, yo conozco Revolut, pero no soy experto. Ok, en el caso de los neobancos acá en Colombia todavía no hay una operación importante de neobancos, están apenas comenzando a operarse. Vamos a tener seguramente muchos más neobancos a partir de el despliegue del decreto 1234 que les mencionaba yo en la introducción, pero todavía no. Nu, que es Nubank, está entrando al país sin licencia como banco. Ellos entran dentro de su modelo de colocación para el que no necesitan licencia. Entonces ellos están entrando con una tarjeta de crédito. Tenemos ya un banco que efectivamente pidió su licencia como neobanco de manera independiente y se la concedieron, que se llama Lulo Bank, pero Lulo Bank todavía no está en operación, lamentablemente. Entonces, Juan David Martínez, que está con nosotros, quiere hacer una pregunta. Juan David, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Claro que sí, gracias Carlos. Eric, no, tampoco quiero perder la oportunidad de hacerte dos preguntas. Uno relacionado a temas de crowdfunding y redes sociales. ¿Cómo es ese asunto en Colombia? Especialmente si ha habido algún concepto de la superfinanciera respecto a ese punto. Y lo otro es preguntarte también cómo es todos los temas de DeFi, de Decentralized Finance, en Colombia. Y si también la superfinanciera ha iniciado pues alguna investigación respecto a ese punto. La primera pregunta era sobre Open Banking, perdóname, o sobre... Crowdfunding en redes sociales. Ok, crowdfunding. No, aún no hay nada sobre ese tema. Estamos ahí apenas en pañales sobre ese particular. Y en el segundo tema del DeFi, acá en Colombia ya hay aplicaciones que comienzan a hablar de finanzas descentralizadas que permiten de alguna forma el DeFi parte de una base y es el desarrollo de contratos inteligentes que permiten el acceso de diferentes personas a servicios financieros. En nuestro país aún no ha habido pronunciamiento ni de la Superintendencia Financiera ni del regulador. Y pues si no lo ha habido sobre los criptoactivos, pues quiero decirte que estamos todavía un poquito lejos de que el DeFi sea una realidad por lo menos regulada en Colombia. Ahora, hay que ver una cosa, y es el hecho de que no haya regulación significa que no se puede hacer. Yo sigo partiendo de una base que está definida en la Constitución Política. Lo que no se encuentra prohibido para los particulares, pues se puede hacer. ¿Sí? Nuestro límite es simplemente que sea un objeto ilícito, que no estemos incumpliendo órdenes de normas de orden público jurídico. Y obviamente en los servicios financieros lo que hay que tener muchísimo cuidado es que no haya un modelo de captación, porque la captación masiva sí se encuentra definida como una infracción y por lo tanto podría llegar a poner en dificultades a las personas que la realizan. Pero lamentablemente sobre finanzas descentralizadas no hay nada aún en nuestro país. Bueno, esta expresión de preguntas, Eric, mejor dicho, me cogieron la caña. ¿Qué le hace falta a la regulación de los segmentos de financiamiento alternativo? Por ejemplo, crédito digital. Pregunta Sergio García.
Bueno, yo creo que, Sergio, esa es una pregunta interesante porque acá en Colombia lo que faltaría es definir muy bien cómo se pueden cobrar algunos costos o algunos cobros que se trasladan al usuario final, como es el caso de los cobros vinculados a cuotas de manejo, en el caso de que el crédito sea revolvente o rotativo, todo lo que tiene que ver con acceso a la plataforma tecnológica que a veces se cobra como un cobro independiente de la misma concesión del crédito, y el tema de las fianzas o de los seguros vinculados a la operación de crédito. Entonces, si no se hace una adecuada definición de esos cobros y cómo se pueden hacer, puede llegar a aplicarse el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, que dice que todo lo que se cobre al usuario final y que no sea interés, se reputa como interés, y entonces hay una sumatoria de los cargos y finalmente se estaría incurriendo en usura. Entonces, yo creo que ahí hay que darle seguridad operacional tanto a los consumidores como a los operadores de crédito digital en Colombia. Roosevelt Canos te pregunta, ¿cómo la DIAN está regulando el tema de impuestos con criptos en Colombia? Es muy interesante porque esa es a veces una posición un poquito, la palabra puede ser demasiado fuerte, pero es una posición un poquito hipócrita alrededor del tema, ¿no? Porque no hemos regulado aún el activo financiero, no hemos regulado el activo digital, pero desde el punto de vista tributario, sí consideramos que se aplica renta y todos los gravámenes vinculados a las operaciones con activos digitales serían aplicables al crédito. No hay normas específicas, pero sí muchos conceptos definidos por parte de la autoridad tributaria para regular el fenómeno. Entonces ya hay pronunciamientos de la DIAN que nos están definiendo que las normas que regulan la actividad tributaria sobre activos, activos digitales serán aplicables al escenario cripto. Carlos Angarita te pregunta, en su concepto se habla ya de los criptomonedas apalancadas en monedas nacionales, como en China. ¿Cree que puede pasar, cree que puede ser un movimiento hacia monedas clásicas que terminen siendo un impulso hacia la estandarización de los criptos en el mundo? Total, hacia ya cuando China habla del yuan digital, ya cuando los Estados Unidos y la Reserva Federal Norteamericana hablan del dólar digital en el año 2022, ya estamos hablando de algo. Yo creo que ahí en esa discusión vamos a comenzar a gravitar acá en Colombia, o tenemos que hacerlo. Y digo yo, no tanto para que se generen los activos digitales por parte de que haya un peso digital. O sea, ese es un tema que seguramente tendrá que ser analizado y estudiado por parte del emisor. Pero yo siento que esa discusión todavía no se está dando y no se ha dado. Y es importante comenzarla a hacer. Porque en otros lugares del mundo, y para no ir tan lejos, Brasil, México, Chile, ya se comenzó a dar esa discusión. Perfecto. De hecho, sí, aquí en Japón acaban de arrancar las pruebas para hacer exactamente el yen digital. Salió hace unas pocas semanas y en eso estamos todos bastante interesados. Eric, ya cumplimos la hora, cumplimos con el tiempo que habíamos prometido. De hecho, nos excedimos unos minutos, pero ha sido un enorme placer tenerte acá. Un enorme placer contar con tu participación y con tu conocimiento. Muchísimas gracias por esta invitación, aceptar esta invitación a conversar con nosotros, a sentarte aquí, me gustaría invitarte a tomar un café, pero pues nos toca, me invito a tomar el café cuando llegue a Colombia y por Cartagena. Ha sido un gran placer tenerte por acá. Un café es demasiado aburrido. Yo quiero que me invites a un sake. Suena perfecto. Me lo llevo desde acá y te invito ya a un sake frío, delicioso, allá en la hermosa Cartagena, mirando el mar. Eric, ha sido un privilegio para nosotros tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo de esos temas tan interesantes. Creo que nos
A mí me queda aquí la oportunidad de seguir hablando contigo por muchas cosas más. Creo que es muy interesante hacerlo. Hay muchos temas para conversar. Gracias por este abrebocas al tema fintech en Colombia. Y no me queda sino darte las gracias y por supuesto, reconocimiento enorme por todo tu conocimiento y tu liderazgo en temas fintech en Colombia. Muchísimas gracias por eso. Creo que es extremadamente importante eso de tener esa organización liderada por ti. Y para todas las personas que están vinculadas acá, muchísimas gracias por su tiempo también, por asistir a esta conversación, a este conversatorio. Ustedes han sido muy gentiles con su tiempo. Por favor, síganos acompañando. Eric, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, muchas gracias a Juan David y muchísimas gracias a Arte Moure por la invitación. Un gran abrazo a todos los que estuvieron acá y a quienes nos están viendo. Chao. Bien. Buena tarde para todos. Hasta luego. One comes around, one today. They don't say things the same. Two walk like two out the door. Then you have